República Aristocrática fue una época de grandes cambios culturales. Las costumbres perdieron su sesgo colonial. A nivel internacional estaba vigente la moral victoriana, pero en el caso peruano, las mujeres se modernizaron y abandonaron los patrones y modas coloniales. Ya para aquel entonces había desaparecido completamente la tapada y estaba vigente la última moda europea. Del mismo modo aparecieron conceptos de higiene y se revaloró a la familia como núcleo de la sociedad. Todo ello condujo a un nuevo papel de la mujer en la vida social y su consideración creció en forma notable. Por ejemplo, tienes el alcalde Helguera, ¿no? Tiene un proyecto de cómo modernizar la ciudad desde el primer elemento, cómo es que se tiene que regular el uso del espacio. No pasan mulas por ahí, no hay que bañar a los caballos, no todo es ordenar, hay que ver las fachadas de las casas, todo. Estas transformaciones vinieron acompañadas por la irrupción de nuevos juegos y diversiones. El carnaval trató de ser domesticado para que abandone su papel tradicional de festejo con inversión del orden establecido. Del mismo modo, los toros, los gallos y los juegos de naipes perdieron prestigio social. Empezaron a ser vistos como tradicionales y propios de gente ociosa. Los juegos y diversiones que perdieron consideración se vieron opacados por los deportes. En aquellos días se valoró el ejercicio corporal y aparecieron los deportes organizados, como el fútbol, junto con la natación y el atletismo. Pero el fútbol pasa a ser incorporado también en el discurso de la élite en términos de la importancia que tiene por la fuerza, el vigor, porque había toda una queja en la Guerra del Pacífico y lo decían las mujeres también y los hombres, que habíamos perdido la guerra por tener estos hombres con cuerpos dóciles, enclenques, no vigorosos. Entonces la idea del fútbol era, eso lo escribe Teresa González de Fanning, ¿no? en toda una serie de artículos que escribe en El Comercio en 1898 en adelante, que luego se llaman Educación Femenina, y en donde dice justamente que también hay que educar a la mujer para crear estos hombres viriles, ¿no? Y la idea del deporte pasaba por eso. Estábamos en el umbral de una época cuyo ideal sería la vida sana y al aire libre. Esta nueva actitud vino acompañada por una revalorización de lo moderno, que antes no era tan prestigiado como lo establecido y tradicional. Lo moderno cobró primacía precisamente en aquellos días, anunciando una sensibilidad que continúa hasta hoy. Ellos tienen muy claro un proyecto burgués, ¿no? Formar pues a este individuo burgués, y polemizan mucho y discuten con el ideal de vida criolla, ¿no? Y ahí hay pugnas y conflictos que yo lo veo en todo lo que va a ser el desarrollo de los entretenimientos y las diversiones. Y el curso de educación física, cuando tú miras qué se les enseña de manera diferenciada a hombres y a mujeres, apela a la constitución de este hombre fuerte, de este hombre que ame al deporte, y justamente empiezan a decir no con este hombre que le gusta mucho solamente el boato, el despilfarro, el ocio, que era un poco si quieres, ¿no?, el estereotipo de este criollo que se había acostumbrado mucho a la vida cortesana, que venía desde el virreinato, y no tanto al hombre del trabajo. Entonces, y ahí tú empiezas a ver que en la educación, incluso en las diversiones, cómo se trata de modelar estos nuevos individuos, hay una importancia de este proyecto moderno. Este es el Parque de la Exposición. Se construyó en 1872 y se llamó Palacio de la Exposición. Durante toda la época de la República Aristocrática, este era uno de los espacios de entretenimiento por excelencia en la entonces todavía pequeña ciudad de Lima. Palacio de la Exposición en ese entonces pues está en una de las zonas más modernas de Lima, ¿no? Porque todavía no estaba todo el poblamiento, ¿no?, de la ciudad hacia el sur en ese entonces. Pero lo que tú encontrabas era que ya estaba el tren, y el tren venía del Callao, de Desamparados, venía de distintos circuitos y se concentraba la gente, ¿no? O sea, que sí había, y tú veías pues quienes iban, ¿no? Ahí está, se ponen los anuncios. Entonces, como que ese fue un espacio por excelencia. La renovación general de las costumbres
fue acompañada por un nuevo auge del arte. Se creó la Academia Concha, que formó a los primeros profesionales del arte peruano antes de la fundación de la Escuela de Bellas Artes. De la Academia Concha tuvo 3 locales. En su inicio en la Biblioteca Nacional, desde 1894 hasta 1913, luego de 1913 a 1964 en el Mercado Central, hasta el incendio de 1964, que hace que todo el archivo Concha se pierda, y luego se reabra en la Cabaña, para ya terminar en los inicios de la década del 70. Ahí es cuando ya cierra sus puertas definitivamente. Durante todo el siglo XIX hubo academias particulares de arte en Lima, pero el Premio Concha a las Artes y luego la academia con ese nombre fueron un importante paso adelante. Se comenzó a formalizar el puesto que tenía el arte en la construcción nacional. Esta época, que es desde fines del 19 y las primeras décadas del 20, es un periodo muy importante porque no solo tenemos que ver desde el punto de vista de las academias, sino también del apoyo de la prensa escrita. La prensa escrita y también ilustrada tuvo un movimiento muy interesante en estos fines del 19 y principios del 20, que hizo que también la producción artística fuera más fuerte, con exposiciones. También hubo la crítica de arte, también empezó a firmarse ya los artículos. La benefactora de la institución fue la señora Adelinda Concha. Ella pertenecía a otra época, porque su padre se había enriquecido con el guano y ella se había trasladado a mitad del siglo XIX a París, donde vivió el resto de su vida. La señora Concha fue una filántropa muy consistente. Realizó obras de caridad sistemáticas, tanto en Francia como en el Perú. La academia que llevó su nombre fue incorporada a la estructura del Estado peruano, que reconoció a sus profesores y egresados. Sin embargo, la idea de formar una escuela de bellas artes estaba en el ambiente. De este modo, comenzando el gobierno de Leguía, empezó a funcionar la Escuela de Bellas Artes, que pronto se inclinaría hacia el indigenismo, gracias a la obra de José Sabogal y sus discípulos. Junto a estas profundas transformaciones de orden cultural e institucional, la llegada de Leguía al poder expresó nuevas fuerzas sociales y políticas.